serio? Tardaron un tiempo en llegar al mismo saliente que transitara el ciervo, pero se acercaba la noche cerrada y el camino los alejaba de la luz de la luna, ante lo cual aprovecharon una concavidad estrecha donde uno podía guarecerse mientras el otro montaba guardia ante el acoso de los aullidos de los lobos. La noche fue pasando sin sobresaltos. El de las hachas montó la primera guardia y fue relevado por su compañero, cuyas primeras horas estuvieron dominadas por el silencio y la tranquilidad. La jauría de lobos debía de haber encontrado una presa más fácil, ya que no se la escuchaba. Por otro lado, la luz de la luna había seguido su recorrido y ahora le permitía ver el terreno a sus pies con un tono plateado que le confería un aire fantasmal a la nieve sempiterna de aquellos lares. De verdad debían encontrarse en una zona muy profunda de la cordillera, dado que le costaba horrores encontrar puntos de referencia con los que ubicarse. Observó cómo la densidad de los árboles iba en aumento a medida que se alejaba de sus pies y se abstrajo contemplando la solemnidad de la vista que tenía ante sí. Desde aquella distancia y con el horizonte tiñéndose lentamente de lila, era capaz incluso de ver las corrientes del viento que arrastraban en su seno tanto nieve como hojas de pino y abetos, reflejando así las fuerzas que gobernaban aquel paraje. El lancero andaba perdido en tales pensamientos, casi confiado por una noche sin incidentes cuando un ruido rasposo llamó su atención. Creyó ver por el rabillo del ojo una sombra moviéndose y se giró hacia allí rápidamente, pero aparentemente no había nada. Se movió con cuidado por el borde del estrecho saliente y miró a su alrededor con detenimiento. Seguía oyendo el ruido, pero el viento y las paredes de la montaña hacían que su origen pareciera bailar a su alrededor. No obstante, a través de los altibajos del viento, vislumbró una sombra alargada que poco después pudo identificar como un oso pardo. El animal parecía recorrer un sendero paralelo al suyo, pero varios metros por encima de sus cabezas. El asiento debía ser mucho más irregular e inestable, puesto que a medida que lo recorría, ristras de pequeñas piedras se deslizaban montaña abajo levantando polvo. El lancero sintió una alegría rebullir en su pecho, ensordecida levemente por su conciencia, puesto que en el fondo sabía que estaba pecando de orgulloso, pero solo estaba dispuesto a admitirlo ante sí mismo y nadie más. Habían perseguido a su presa durante 3 días y ésta los había llevado tan lejos en su huida que volver atrás con las manos vacías ya no era una opción. La presencia del oso le ofrecía la oportunidad de resarcirse con su amigo superviviente, con su orgullo intacto y también satisfaciendo su avaricia, puesto que cazar un oso era en sí toda una proeza. Pensó que en el peor de los casos, si hería levemente al oso, no tardarían demasiado en alcanzarlo, mientras que si lo asustaban, incapacitaban o incluso mejor, lo mataban, se ahorrarían incluso el trecho de su vida para recoger el cuerpo. Así, tomó el arco y el carcaj de su compañero despacio, colocó una flecha en la cuerda y miró hacia arriba buscando su presa. Miró hacia arriba con los ojos muy abiertos, las cejas alzadas y la boca levemente abierta ensimismado, concentrado en su tarea, pero no tanto como para no tomarle la distancia al borde del sendero. La figura del oso se dejó ver brevemente tras un risco, por lo que tensó la cuerda y, con dificultad, siguió el borde de aquel camino dibujándolo con la punta de su flecha. Los acontecimientos que sobrevinieron entonces se dieron en una sucesión tan contundente que harían eco en su memoria hasta el día de su muerte. Soltó la flecha, que voló rauda hacia su objetivo y se clavó profundamente en el hombro del poderoso animal. El bramido del oso resonó a través de las paredes de la montaña y del bosque, retumbando y multiplicándose de forma irrevocable, poniéndole el vello de punta y despertando a su compañero, que lo miró desde su oquedad con los ojos muy abiertos. El oso, en su dolor, siguió su naturaleza e intentó brevemente plantar cara a su enemigo invisible, tratando de ponerse sobre 2 patas, pero cayendo pesadamente debido a la herida. Quiso el destino que el saliente que acabara de golpear con su mole no resistiese su peso, por lo que se desprendió una enorme sección de aquella parte del camino que empezó a deslizarse y a rodar alarmantemente hacia ellos. El lancero notaba perfectamente la mirada de su compañero, aún en su agujero, y el peso de ésta sobre su conciencia, ya que ambos sabían que ni lo ayudaría ni se despediría. Simplemente correría, y eso hizo.
corrió sin mirar atrás, presa del pánico y siguiendo el camino marcado por la sangre del alce la tarde anterior. Al principio la adrenalina le hizo creer que lo conseguiría, y en ese breve lapso de confianza su mente lloró una lágrima por su compañero y se culpó por los errores cometidos. Pero el derrumbamiento era extenso, y como si el tiempo se acelerara en su persecución, empezó a tropezar y a resbalarse debido a los cantos rodados que se colaban bajo sus pies. Perdió el control y rodó. Rodó sobre una superficie que se acercaba cada vez más a la vertical, mientras el miedo le hacía llorar y rogar. Mentó a todos los dioses que conocía, ya fuera por su nombre completo o masticados a mitad y con sangre debido al mordisco que se había dado. En algún punto llamó incluso a su madre y a todos los espíritus del bosque, del cielo y de la tierra indistintamente. Y por último, empezó a prometer y a jurar. Juró por su vida pasada, presente y futura. Juró por sus acciones y omisiones, por los sacrificios personales y materiales, e incluso llegó a jurar por los hijos e hijas que no había tenido aún. En ese momento se hizo la oscuridad. Años después, se dirigía hacia la tienda de la matrona para ver a su hijo recién nacido. La zahorí se encontraba allí y estaba preparándose para ver los augurios de su hijo. En su tribu, cada guía espiritual, chamán y zahorí, contemplaban los designios para sus congéneres una vez en la vida, siendo la primera normalmente al nacer. Él no cabía en sí de orgullo. El parto había salido bien y su esposa rebosaba salud y felicidad. La sabia mujer terminó de balancear su bolsa de huesos mientras murmuraba sus plegarias y hechizos, y la volcó en un cuenco colocado sobre una mesita. Los huesos con runas talladas cayeron a plomo en el fondo, mientras uno de ellos rebotaba en el borde e iba a parar a los pies del lancero. La runa decía: culpable. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres decirme algo, usa los comentarios o asómate a la descripción para ver cualquiera de mis redes sociales. Si te ha gustado, dame un like motivador. Si quieres seguir escuchándome decir pamplinas, suscríbete. Y si ya te quieres marcar un completo, comparte. Hasta luego.